Siempre supe que la famosa combi de mi abuelo Chema tuvo que tener un final de lo más épico posible, pues ese carro era uno de sus más grandes orgullos. Mi abuelo falleció a finales del 2000, y aunque siempre lo veíamos como alguien muy enojón, y más desde que falleció mi abuela, en el fondo él era alguien muy alivianado y le gustaba la fiesta, pues dicen que cuando era joven fue toda una fichita, porque hasta nos llegaron a contar que él estuvo en el Festival Avándaro como utilero de escenario. Regresando a lo de mi abuelo, él tuvo de joven una etapa rockera y desenfrenada, pero cuando conoció a mi abuela se aplacó y empezó a trabajar de mil usos, de lo que sea, hasta que poco a poco se hizo de una casa y luego de otra, al punto que lo vio como una forma de trabajo y se dedicó al sector inmobiliario. Compraba casas grandes en barrios bajos y peligrosos por una ganga y las arreglaba para hacer vecindades, porque él vio que allí estaba el verdadero negocio. Él decía que notó en su momento que ya no solo en el centro de la Ciudad de México se estaba llenando de gente, sino que también la periferia, al sur con el Estado de México, que también se estaba habitando una supervelocidad muy desproporcionada, y con la llegada del metro y sus líneas, pues la gente sería atractivo para irse a vivir allá por los costos. El tiempo pasó y mi abuelo tuvo a sus hijos, entre ellos mi mamá, y aunque la vida se le acomodó y no le batallaba nada, pero nada con el dinero, mi abuelo seguía en lo suyo, haciendo billete, supervisando las obras y las construcciones, y fue en una de ellas donde encontró una increíble experiencia de vida. Compró un terreno enorme también a las afueras del Estado de México y junto a sus albañiles empezaron con la construcción. Y el problema no era ese trabajo, el problema es que en contraesquina de esa cuadra había un lote baldío grande donde unos chavos banda, de esos que eran punks pero de los macizos, de esos de principios de los 80 que tenían la fama de que eran puro vandalismo. Preguntando con los vecinos decían que ya tenían más de un año instalados y que ellos se agarraron todas las noches la fama de echar vicio y cerveza, y algunos hasta como casa porque también dormían allí. Cuando ya estaban acabando la construcción, mandaron a pedir 6 lavaderos para instalarlos en el centro de la vecindad, como suele ser común en esos lugares, pero como llegaron ya muy tarde, dejaron las piezas acomodadas en una esquina junto al demás material. Al día siguiente, como ya solo eran ponerlos acabados, llegó mi abuelo con un solo albañil y vieron que los lavaderos estaban reventados. Lo primero que se les vino a la mente es que los chavos punks seguro se han de haber brincado y pues haciendo lo propio hicieron sus destrozos solo porque sí. Mi abuelo quiso confrontarlos, pero el albañil le dijo que la neta es mejor llevar la fiesta en paz con esos vándalos y no quedó de otra más que aguantarse. Mi abuelo creyó entonces que lo correcto sería poner un velador en lo que dejaban listo todo el lugar, porque de habitarlo en cosa de 2 días podían hacerlo con solo poner un anuncio en las avenidas. Pero es que su miedo era que cuando le metieran puertas y ventanas, pintura, lo que sea, los punks brincaran de nuevo e hicieran sus destrozos, y por eso ya contrató un velador. Los siguientes días no hubo ningún problema, pero una mañana que llegó mi abuelo con el albañil, vieron que todos los vidrios del lugar que apenas llevaban puestos estaban estrellados y el velador simplemente no se encontraba. Pensando lo peor, quisieron hablarle a la gendarmería, pero para no variar, les dijeron que no podían llegar a esa cuadra, porque si los ven los punks que están moviéndose por la zona, se iban a armar los catorrazos y la neta se puede salir de control. Pues ya vi en el pasado algunos antecedentes similares. Mi abuelo al menos le pidió a la gendarmería que buscaran al velador, porque aparte de ser su trabajador, también era su amigo, y hasta eso, gracias a Dios lo encontraron debajo de un puente, tan trabado que ni siquiera podía hablar. Al parecer, de lo poco que se le entendía por el susto, era que un ser salió de la tierra y se lo quiso llevar arrastrando a una de las casas de la vecindad del fondo, donde aún no había puertas montadas. Él gritó con todas sus fuerzas y no sabe si eso lo ayudó, pero el mismo ser también gritó, y después de eso, su grito fue tan fuerte y tan agudo que se estrellaron todos los vidrios. Ahora, sabiendo eso, mi papá y el albañil fueron a ponerle ojo a esta casa en especial. La revisaron de pies a cabeza, pero no encontraron nada, incluso escarbaron buen tramo. Mi abuelo creyó que lo más seguro es que los chicos punks se hayan brincado y le hayan jugado una broma a su amigo, y todo lo demás él se lo imaginó porque seguramente estaba fumando hierba para relajarse. Al final de cuentas, mi abuelo estaba tan enojado por la pérdida de los lavaderos, los vidrios y hasta el velador, que con la urgencia de ya sacar las casas a la renta, él apresuró todo y puso los anuncios por las avenidas. Mi abuelo dice que esa misma tarde llegó tanta gente preguntando que logró acomodar todas las rentas, que eran 8 casas, y hasta eso mi abuelo siempre le dio prioridad a las familias de los foráneos, porque él siendo morro contaba que su papá cómo le batallaba para encontrar casa cuando recién se vinieron de Guerrero para hacer vida en el centro del país. Ese día no hubo de otra y mi abuelo se quedó como velador y preparando todo
dejó clavado por varios lugares tubos y garrotes, incluso hasta piedras, por si los Punks de nuevo se querían brincar para hacer de las suyas. Eran como las 2 de la mañana y mi abuelo tenía una pequeña fogata para calentar el café y estaba en el fondo del patio. En eso pasaron unos Punks y le dijeron al señor, o sea mi abuelo, que sacara el pomo, pero él les dijo que la neta no hay feria y ya mejor dejó de ponerles atención. Las horas pasan y mi abuelo, ya cansado, empezó a cabecear por el sueño y ándale que se queda dormido en la silla. Pero mira si es grande Dios y el destino, porque dice que de la fogata como que una brasa brincó justo en su cara y cuando lo despertó la quemadura se dio cuenta que algo lo estaba arrastrando lentamente de los hombros. Ya mirándose arriba pudo ver que una persona, como si estuviera cubierto de tierra seca, pero eso sí, con los ojos negros, que sin tener pupilas podía sentir que lo miraba fijamente. Mi abuelo quiso zafarse, pero no podía. Y entre los forcejeos, ándale que vio unas personas pasando por la calle. Solo vio sus siluetas, no sabía quiénes eran, y les gritó que lo ayudaran, mientras seguía echando de manotazos. El ser como que entendió que los chicos que pasaban por la calle se dieron cuenta de la situación, y aventó a mi abuelo, pero la aventó justo donde estaba la fogata, cayendo entre las brasas y el fuego. Como pudo él se paró, pero sí se quemó bastante. Estos chicos se dieron cuenta y le hablaron a los demás, pues resulta que ellos también eran de la banda de punks de la esquina. Todos se brincaron y ayudaron a mi abuelo a que se incorporara, y cuando preguntaron quién lo quería lastimar, les dijo que no sabe qué es, pero no es humano. Esa cosa se había ido corriendo a los cuartitos del fondo, donde no había puertas, y mi abuelo, bien enojado, se fue por un garrote que tenía clavado por el lugar para ir a darle su merecido, y no lo dijo 2 veces, pues un par de punks dijeron lo mismo, que le harían segunda. Al revisar los cuartos vieron que uno estaba más oscuro de lo normal, como que si la oscuridad abrazara todas las paredes. No faltó que uno de los punks, el más macizo, entró buscando ponerse con Sansón a las patadas, pero algo lo tomó por sorpresa, pues con quien sea que se haya peleado, lo aventó de regreso muy lastimado en cosa de segundos. Él decía que solo sintió los golpes por todos lados, pero jura que no vio nada. Y ahora sí, valiéndose de que eran muchos, entraron 4 punks con garrote en mano, y fueron los mismos 4 punks que salieron volando de regreso, pues también los regresaban golpeados. Mi abuelo ya pensaba que era algo paranormal y dijo que por los golpes no iba la cosa, así que mejor se quería ir a la colonia para buscar un cura para que echara una bendición en el lugar, pero los punks le dijeron que no es necesario, pues que sería más fácil si quemaran todo el cuarto, y para eso se pintan solos. Ellos en corto juntaron una botella con aguardiente, le pusieron un paño y con cerillazo hicieron una molotov y la aventaron dentro de ese cuarto. Al romperse la botella, el fuego se esparció por todos lados y ya lograron ver que estaba esa cosa completamente tapizada de tierra. Era un humanoide con ojos negros. El ser comenzó a gritar y ¡zas! Por segunda vez que se truenan todos los vidrios del lugar. Como que eso los tomó por sorpresa a todos y aparte los dejó aturdidos. Y ándale que el mentado extraño ser salió del cuarto corriendo con zancadas enormes, huyendo y aventando a los demás punks que andaban de mirones observando a unos metros de distancia. De hecho, en la huida tumbó a varios de ellos, pero al no saber ni qué era, ni las manos metieron. Ese ser también pasó el cancel con un solo brinco, sin usar las manos, y corrió calle abajo. La raza no tenía la menor idea de lo que había pasado, pero espérate, se puso peor, pues mi abuelo no recordaba qué había dentro de esos cuartos. Quizás como al ser los últimos en construirse, los dejaban como bodega, y ahí guardaban los solventes como el aguarrás o el tiner para pintar los hierros de las puertas, porque se soltó una pequeña explosión que ahora sí llamó la atención de todos los vecinos. Pues ahí verás a todos los punks echando la mano a mi abuelo, agarrando palas o con los pies, aventando tierra para apagar la hoguera. Y sí lograron apagarlo todo, pero los dejaron muy cansados. Estaban platicando de qué demonios se habían visto, y lo que nunca. Ahora sí llegaron los de la gendarmería en varias unidades, y sin cuestionar, hicieron por querer agarrar a los punks, pues pensaron que ellos estaban vandalizando el lugar. Mi abuelo trató de explicarles a los gendarmes lo que en verdad pasó, pero la bronca es que los punks ni siquiera quisieron hablar, porque apenas vieron a los gendarmes entrar, se armó la cámara húngara, de todos contra todos. Al final, varios punks huyeron, pero sí se llevaron a 5 a los separos, aunque mi abuelo les dijo que aguanten vara, y él se encarga de sacarlos, tienen su palabra. Mi abuelo, teniendo uno que otro contacto en la fiscalía, sobornó a varios para que los dejaran libres, y ya teniendo junto a todos, no le quedó de otra que disculparse con ellos, pues todo el tiempo mi abuelo pensó que eran ellos los que hacían las dagas en la construcción. Los punks le dijeron que sí les gusta la fiesta, el debraye y hacer cosas como esas, pero la neta no lo hacen la gente a pie como mi abuelo.
Él quedó tan agradecido con ellos que empezó a pasar tiempo cuando se acabó de construir la vecindad y también les contó su pasado como músico y que también fue reventado como ellos. A final de cuentas todo quedó listo y mi abuelo como regalo les dio su combi a todos los punks y les dijo que si en verdad quieren tener experiencias chidas siendo punks, que se vayan a recorrer todo el país, y los chicos se lo agradecieron. Aunque ahora que lo pienso, también creo que quizás eso fue plan con maña para que los punks se fueran de la esquina de las nuevas viviendas de mi abuelo, pero ahora sí que solo él lo sabrá, o ustedes que puedan sacar sus propias conclusiones. Soy nacido y criado en el Estado de México, en la periferia, donde si desde un principio marcas tu camino y no te metes en temas de pandillas, la gente no se mete contigo. Pero si desde chamaco ya andas con ropa tumbada, echando barra en una esquina con más gente, es porque le vas a entrar al ruedo toda la vida. Yo fui de los mensos que se metió muy joven y aunque de chamaco me las daba de malandro, que cuidaba y representaba al barrio, con el tiempo entendí que estos ambientes solo pueden traer más que pura maldad. Y fue de esa manera que se los digo a lo macho, y con el perdón de Dios y de la Santa, que creo que hicimos que llegara un demonio al barrio para sacar simplemente lo peor de nosotros. Yo tenía 14 años cuando me empecé a juntar en el barrio, y aunque mis padres me decían que me apartara de esa gente, yo con el afán de juntarme con los compas y también con varias chicas de la edad que andaban en esos trotes, me les pegaba en las esquinas, a echar cerveza y fumar hierba, buscando ver quién nos mirara feo para hacer un argüende. Cuando llegó la piedra al barrio, muchos carnalillos le dieron duro al vicio, y desgraciadamente fue que empezaron ahora sí a salirse todos los problemas de control. La gente ya en el viaje se alocaba y se hacían de palabras, asaltaban a quien sea, y fue que empezamos a echarnos bronca con otro grupo de chicos, de los cuales poco a poco, primero empezó con hacerse pintas en muros contrarios, después una que otra pelea esporádica, pero todo se salió de control cuando hubo una fiesta de 15 años de una chiquilla de la banda. Este barrio con el que traíamos pleitos hizo presente ya al final, y en esa ocasión lo malo fue es que todos nosotros ya estábamos muy tomados y sintiéndonos muy valientes, nos dimos bronca con ellos, pero se nos salió de las manos. Esto porque entre el pleito, que fue en una finca cerca a un lote baldío, alguien aventó un tremendo ladrillo que le pegó a uno de los chavos contrarios directamente en la espalda, y desgraciadamente quedó muy mal por el golpe. Nos enteramos que pasó semanas en el hospital y al salir lo hizo en silla de ruedas porque le pasó algo en una de las vértebras que ya no pudo caminar. Ese fue el detonante para que los pleitos pasaran de ser simples peleas de bolitas a cosas más serias, al punto que ya la misma raza nos cuidábamos y rara vez estábamos solos porque en cualquier momento llegaba un contra y se daba la pelea hasta con fileros. Las broncas siempre fueron por el vicio, pues la gente no estaba en sus cabales cuando peleaban, y en una ocasión que estábamos 3 amigos rumbo a unas canchas, nos abordaron en una camioneta 7 vatos del otro barrio y nos hicieron un montón, al punto que yo después de defenderme lo más que pude, acabé desmayado y no recordé más. Desperté a los 30 minutos, con la sorpresa de que a otro de los amigos le fue igual, lo dejaron muy lastimado, pero desgraciadamente al tercero, un carnal que se llamaba Joel, perdió la vida, pues a él sí y a tío lo dejaron muy mal y no alcanzó a llegar al hospital. Joel solo vivía con su abuela, que era una señora del barrio que tenía un par de casas que la rentaba y de eso vivían. No te voy a decir que Joel era una blanca palomita, porque ese compa, ya estando en el vicio, encima era el más malandro de todos, pero para los ojos de su abuela era su nieto adorado. De los padres de Joel, ambos estaban en los Estados Unidos, pero no sabía nada de ellos desde hace como 8 años, así que Joel y su abuela solo se tenían el uno al otro. Cuando le dieron la noticia a la abuela, ella ni siquiera lloró, pero recuerdo perfectamente que en el velorio nos vio a todos y cada uno de nosotros, con unos ojos que la gente daban miedo, como si nos deseara lo peor. Con la pérdida de la vida de Joel, se empezó a ver mucho más actividad de las patrullas, dando vueltas por el barrio, intentando mantener el orden, pero eso no duró mucho, pues en el barrio estábamos que nos servía la sangre por querer cobrarnos la venganza. Hasta eso uno de los más macizos del barrio decía que ya mejor, hay que dejar que esto muera por la paz, ya no hay que locarnos, pues solo estábamos peleando entre nosotros y se estaba saliendo ya de control. Hoy puede ser Joel, mañana quién sabe, pueden ser varios. Recuerdo que durante 2 meses le tomamos la palabra a este compa y no hubo broncas en ese tiempo, lo cual ya se empezaba a sentir en las calles, que se veía un poco más seguro y la gente podía caminar de noche sin problemas.
Todo cambió para mal, cuando una tarde llegó un chavo llamado Raúl al barrio, preguntando dónde podía comprar algo de vicio por la zona. Resultó que era un sobrino muy lejano de la abuela de Joel, el chavo que perdió la vida por riñas hace meses. A todos nos pareció que estaba bien que llegara un pariente de la pobre señora, porque ahora está sola y posiblemente en pena, pues todavía se le veía, siempre vestida de negro, caminando por las calles. Raúl se fue juntando con nosotros y poco a poco empezó a hacerse muy amigo de todos, que para las semanas de haber llegado ya lo veías en la esquina, echando cerveza, platicando y contando cómo vivió casi toda su vida en San Diego y que el tema de las pandillas allí no se andan con cosas, porque de aquel lado, cuando alguien cobra una vida, se debe de pagar con la misma moneda. Algo tenía Raúl que cuando hablaba engatusaba a todos con su charla, dejándonos embobados con sus experiencias, y eso sumándole que por alguna extraña razón él siempre tenía dinero para gastar, por ende siempre a todo mundo le invitaba a la loquera, la hierba y las chelas, así que nos tenía todos comiendo de su mano. Un fin de semana estábamos como siempre, echando barra en una esquina, cuando Raúl nos dijo a mí y un compa que fuéramos a tales canchas un poquito más lejanas al barrio para ver a un amigo suyo que le debe una feria. Lo acompañamos, y ahí me di cuenta que Raúl era extraño, porque no sabía si era coincidencia, pero siempre que pasábamos por las calles cerca de niños chiquitos, estos lloraban al verlo. Entre risas decíamos que éramos todos nosotros los que dábamos miedo porque estábamos re feos. En esa ocasión llegamos a las mentadas canchas por el dinero que le deben, y el joven que le iba a pagar, al ver a Raúl, casi se desmaya del susto con solo verlo, al punto que neta se orinó los pantalones. Llorando le dijo que no le hiciera nada, mientras le daba todo lo que tenía encima, como dinero, una cadenita de oro, su reloj, y si no le dio sus tenis es porque los tenía puestos y el lugar estaba lleno de charcos. Raúl después nos contó que ese vato le debe una feria y se estaba haciendo menso desde hace meses, por eso el miedo de agarrarlo por sorpresa, porque él sabe de lo que él es capaz. Estábamos hablando de eso, sobre el hacerse respetar, ya sea por miedo o respeto, cuando vemos que se nos cruzan los del barrio contrario, aquellos que le quitaron la vida a Joel. Mi amigo y yo bajamos la cara, pero Raúl no. Él se las levantó. Él nos dijo que no hay bronca, que solo seamos 3 y ellos 7, que venguemos a Joel, y pues a final de cuentas es nuestro amigo, pero también pariente de él. Yo se los juro por Dios que no recuerdo bien qué pasó, pero como que una euforia me invadió, al grado que me animé a entrarle a la bronca en plena desventaja. Lo último que recuerdo es que ahora estábamos corriendo rumbo al barrio muy exaltados. Cuando se me bajó la euforia, nos damos cuenta que en el pleito que entramos, le pusimos una buena tunda a toda la pandilla contraria. Y no solo eso, mi amigo dice que Raúl estaba desatado, él solo estaba repartiendo golpes a todos sin broncas, y que hasta yo andaba en modo boxeador tumbando gente a destajo, cosa lo cual admito no es lo mío, no es mi fuerte, ya que yo le entraba al quite, pero tampoco me le ponía sanzón a las patadas. Eso puso en alto la frente de todos mis amigos, y nos entró a la cabeza que pues a final de cuentas debemos dar a respetar nuestro barrio, y por segunda ocasión llegó una ola de peleas entre pandillas, que iban cada vez escalando de manera mucho más violenta. Desgraciadamente en cosa de solo 3 meses, 4 personas perdieron la vida, 3 del barrio contrario y uno de nuestros compas. Descubrí poco a poco que Raúl era quien creó todo esto, pues él siempre nos lavaba el cerebro, diciendo que debemos defender al barrio, y como si sus palabras tuvieran un poder en nuestra mente, nos hacía poder convencernos de cualquier pelea, de que podíamos ganar, incluso aunque fuéramos menos. Yo entendí que Raúl no era una persona normal, cuando en una pelea que tuvimos con los contras, nos agarraron desprevenidos a la salida de un salón de baile, pero eso no nos importó, porque Raúl era una máquina y él solo podía con 4 o 5. Estábamos peleando, cuando yo vi claramente cómo Raúl no se le veía su cara, más que solo sus ojos rojos, brillantes al rojo vivo, y aparte, como si una extraña sombra espesa y negra estuviera alrededor de su cuerpo como cubriéndolo de los golpes. Ahora entendía por qué siempre podía con tanta gente él solo. Logré ver que los contras le pegaban con palos en la espalda y ni cosquillas le hacían. Le daban montón entre todos y claramente no sentía dolor. Uno pensaría que aguantaba todo eso por estar bien trabado por el vicio, pero no. Eso era diferente porque se los juro, su cara, sus ojos, su cuerpo no eran humanos, no eran normales. Yo al ver eso entendí que debía salirme sí o sí del mundo de las pandillas, porque yo, ya haciendo memoria, todo eso era verdad. Todos nos habíamos calmado, pero de repente Raúl llegó, moviendo el avispero, y ahora estábamos peor que nunca, porque ya los jóvenes estaban perdiendo la vida en esas peleas. Yo por la noche ya no podía dormir, todo el día se me iban las horas pensando en esa situación, hasta que un día, una fuerza mayor, no sé cómo explicarlo,
Quiero creer que fue Dios, nuestro Señor, el que lo hizo. Me armó de valor para hacerle cara a esta entidad. Primero, una tarde fui a la casa de su abuela y decirle que su sobrino, el que llegó, está llevando por un infierno a todos los jóvenes del barrio. Que ella misma, que perdió a su nieto en estas peleas de pandillas, debería entenderlo mejor que nadie. Pero cuando llegué a su casa con la intención de decirle todo eso, la puerta simplemente se me abrió sola, ni siquiera toqué. No había nadie del otro lado esperándome. Entré con miedo y ya fui que al fondo estaba sentada en la sala de la casa la abuela, en un sillón, con rosario en mano, pero tristemente ya sin vida. Era mucha coincidencia que esto pasara, así que avancé un poco más y me asomé al patio y no me lo van a creer, pero vi un altar lleno de velas rojas y negras, con una imagen de un demonio y varias manchas de sangre ya secas en el suelo como si tuvieran mucho tiempo. Al ver eso me asusté bastante y mejor di aviso a los vecinos que la abuela había perdido la vida. Cuando entraron a la casa a verla, de paso vieron el altar del demonio y entre todos lo tumbaron y lo echaron a la basura y rápido fueron a hablarle a un cura para que echara bendiciones a la casa, pues se sentía una vibra muy pesada dentro de ella. Yo fui al punto para avisarle a Raúl, darle la triste noticia, pero extrañamente simplemente él había desaparecido. Dicen los amigos que él estaba muy a gusto echando chela cuando se paró de golpe y dijo que ahorita venía y simplemente ya nadie lo vio. Lo buscamos por toda la zona, pero ya jamás lo encontramos y dimos por hecho que simplemente desapareció. Cuando se hizo el sepelio de la abuela, llegó un señor que se da a cargo de las casas de la señora. Era un supuesto medio hermano de la señora, y cuando le preguntamos que no encontramos a Raúl, el sobrino de la señora que vivió los últimos meses con ella, él dijo que eso es imposible. Ella no tiene hermanos más que él, y él no tiene hijos. Allí nos cayó el 20, que Raúl no era quien decía ser, y a mi parecer, todo tiene que ver con el altar del demonio que encontramos en casa de la abuela. Pero como dice todo en los relatos, ahora sí que cada quien saque sus conclusiones, porque yo al menos me retiré por completo de esa vida, porque yo sabía que si seguía en ella, mi fin estaría cerca, y no solo eso, estaríamos invocando entidades que no merecen estar en este plano. En el barrio nadie nos creía, cuando varios chicos comentábamos que algo o alguien estaba habitando un predio abandonado, que era como una casa que quedó a media construcción. Estaban solo los muros y las bóvedas levantadas, pero nada más, y preguntando en el barrio dicen que hace años pasó, que un día simplemente dejaron de ir los albañiles, los trabajadores, incluso hasta los dueños de hacerse presentes, y como vivimos en un barrio bravo, pues poco a poco fueron desmantelándola para robarse las puertas, ventanas, todo lo de acero, hasta los acabados que alcanzaron a poner. Y la verdad no estoy muy orgulloso de esto, pero cuando fincaron un cuarto de mi casa, mi papá y tío se robaron los bloques que hicieron falta a ese predio. Bueno, regresando a lo de este extraño ser, todo empezó cuando todos los amigos de la palomilla de la cuadra empezamos con la loquera de hacer un combo o una pandilla donde nos juntábamos y disque representábamos nuestras calles. Todo esto creció en la delegación y como que se salió de las manos porque para donde voltearas ya había grupitos, estos combos que eran pandillas juveniles a menor escala, pero las veías por todos lados. Un día cerca a medianoche estábamos 3 amigos caminando al barrio, de regreso de un evento patronal que hubo, y al pasar por ese predio abandonado, un amigo me dijo que su hermano mayor hace 2 días lo correteó la patrulla y que de momento llevaba encima medio ladrillo de hierba que le habían encargado todos en el barrio. Él corrió como pudo y se metió a esa obra para clavar la hierba y trepar por los muros para llegar a la azotea, y desde allí pues ya podía escapar más fácilmente de la patrulla. Tuvo la mala fortuna que la policía que lo persiguió no eran los típicos señores panzones de 50 años, no eran de estos que no hacen nada. Le tocó un patrullero joven y lo persiguió hasta donde pudo, pero al intentar trepar las bardas de ese predio, se jaló con todo y ladrillos y se metió buen golpe cayéndose. La bronca fue que como que la patrulla de la zona quedó tan enojada por cómo se dieron las cosas que tenían un montón de unidades dando vueltas a cada rato por el lugar, porque estaban aferrados de sí o sí a agarrar al hermano de mi amigo para cobrárselas de alguna u otra forma. Yo le dije a mi compa que entonces a lo mejor ese mentado ladrillo de hierba ha de seguir en ese lugar clavado para que los policías no lo vieran, porque dudo mucho que lo hayan encontrado y se lo hayan llevado. Entramos y la neta no nos dio miedo, porque como era en el barrio nos sentíamos en casa, así que recuerdo que teníamos este celular Nokia del gris con una lamparita y entramos a dar el rol, aprovechando que no se veía la patrulla por la zona, porque andaban seguramente en las fiestas patronales, disque cuidando el rancho, que era de donde veníamos. Admito que si no eres del barrio y no sabías la historia de ese predio, la neta no entrabas, porque sí se veía muy tétrico y oscuro, pero nosotros como Juan por su casa, caminamos y nos pusimos a revisar. Movimos algunos bloques de piedra, tierra, y se me
me hizo raro ver que en la esquina de un cuarto al fondo del predio había una única parte que no tenía pedaceras de ladrillos, no tenía tanto polvo y aparte se encontraban unos cartones y unos baldes como si fueran usados como sillas para no ensuciarse. Le dije a mi amigo que ahí estaba el premio y en efecto, porque revisando vimos que la pared tenía un ladrillo flojo y al quitarlo ya vimos que allí estaba el ladrillo de hierba. Y aparte no solo eso, encontramos encendedores y hasta unas pipas para quemar. Mi amigo y yo nos habíamos sacado la lotería, pero sin alocarnos sacamos la hierba y la clavamos en otro lugar para esperar que su hermano se quedara con la idea de que los policías se llevaron todo y como quien dice diera por perdido ese medio ladrillo de hierba. Pasan las semanas de eso y se calma el asunto de ver policías por la zona. Y ahora sí dimos aviso al combo y nos fuimos al predio a fumar toda la bola de chamacos que éramos en ocasiones hasta 15 mocosos. Éramos chamacos de entre 16 y 17, no más de 18 años, pero nos sentíamos los más duros de la delegación. Pero eso cambió cuando una noche que solo estábamos mi amigo, su primo y yo, nos encontrábamos de hueva dentro del predio fumando, perdiendo el tiempo y ándale que nos agarró la lluvia adentro. Como estábamos muy a gusto fumando, platicando y con una grabadorcita de pilas escuchando música, nos quedamos hasta que se calmara la lluvia, pero así se hizo casi medianoche y la lluvia no paraba. De hecho, al contrario, se puso tan fuerte, con mucho aire y rayos, que incluso se fue la luz de las cuadras con un rayo que cayó cerca al transformador. La neta, ese trueno nos sacó buen susto y se puso más loco, pues ya nos estábamos viajando por fumar. Pasan los minutos y mi amigo me dice que escuche, que alguien se brincó a la casa, pues escuchan que están aventando los ladrillos del suelo como para abrirse paso. Y yo pensando que sería alguien del barrio o una parejita de morbosos, le dije a estos compas que los corriéramos, pues este es nuestro territorio. Me acerco todo envalentonado cuando veo un perro, pero no era cualquier perro, era tan grande como una persona y con sus dos patas movía los ladrillos como para escarbar y meterse un hoyo que trataba de hacer. Yo me quedé todo tieso al ver eso. Es que el ser era raro, era como un perro pero parado en dos patas. Y la verdad es que no supe cómo reaccionar. Pero gracias a Dios mi amigo que venía atrás de mí, que no estaba tan loco todavía, vio la acción y me jaló lentamente de mi sudadera para atrás y nos dijo en voz baja que nos fuéramos mejor por las azoteas para no pasar cerca de esta cosa. El primo de mi amigo no vio nada, de hecho él ni enterado estaba, pero como él era menor a nosotros siempre jalaba lo que hacíamos y sin preguntar simplemente nos siguió al fondo del predio para trepar por una pared incompleta y ahora sí irnos por las azoteas. Al llegar a un lugar seguro, por así decirlo, mi amigo y yo estábamos tan asustados que se nos bajó la loquera. Y aunque estábamos conscientes que precisamente lo que vimos pudo haber sido alucinación por la loquera, la espinita se nos quedó muy clavada de que a lo mejor todo eso fue verdad, porque los dos vimos lo mismo. Al día siguiente estaba ayudándole a mi tío en el taller, y como él es muy buena onda y lo respeto y quiero como si fuera mi padre, me sentí en confianza de contarle todo lo que viví la noche anterior. Él, después de meterme una buena regañada por andar loqueando, me dijo que me ponga bien trucha al andar de noche por el barrio, porque como estamos cerca a varios tiraderos de basura, barrancos y desniveles, suelen verse cosas peligrosas. Ya me contó que no hace mucho, quizás como un año, una vez llegó un carro al taller, donde el dueño jura que días antes, un ser tipo humano pero peludo, le salió por la lateral de la calle, cuando él estaba dando precisamente la vuelta. Como todo fue muy rápido, él le alcanzó a pegar, y pensando que ya atropelló a algún vicioso, se bajó del carro y vio que esta persona era peluda, era rara, era más bien como un perro humano, enorme, que después del golpe se incorporó y como si tuviera conciencia, pero sobre todo inteligencia, se fue detrás del carro y de una buena mordida le arrancó un pedazo de llanta a la brava. Su cliente se asustó tanto que se subió hacia el carro y se lo trajo en marcha rodando y así mellando el ring. Mi tío me decía que él tiene sus teorías de que esa cosa ya tiene varios años por la zona, por dos motivos, que la neta cuando me los dijo me cayó el 20 de que podría ser real. Una era que es muy pero muy raro que haya indigentes por la zona, y si se ven solo es de día y de paso. La otra es que no hay animales callejeros, que para los que somos nacidos y criados en México, sabemos que más popular sea el barrio, más lleno de estos animales callejeros está, porque hasta eso sí, seremos humildes y todo, pero le echamos la mano a esos animalitos. Eso me dejó pensando mucho, y ya cuando estaba con los amigos les contamos lo que vivimos, y ellos entre risas y burlas, pues nos decían que estábamos bien locos por la hierba, y que todo eso fue puro alucín. Al menos en ese rato, ya no volvimos a meternos a ese lugar a fumar o echar cotorreo, pero la verdad es que no duró mucho la intención, porque pasan los días y la neta el susto se nos olvidó, pero todo eso cambió una noche. Un día hubo un sonidero desde temprano, y como en Metroflow, que estaba de moda, se hizo público el evento,
fueron varios combos a representar su cuadra. Era inevitable que saliéramos de broncas con tantos morros alucines, y cuando nos hicimos de palabras con unos chavos de otro combo, nos empezamos a aventar de cosas, hasta que mejor nos fuimos, porque en número sí nos podían dar una buena friega. Nos fuimos de allí, calle arriba a nuestro barrio, cuando solo escuchamos cómo nos empezaban a aventar de piedras un combo contrario, que nos siguió, que aferrados querían bronca. Así que nosotros asustados corrimos por la lateral de la calle. Yo de rápido les dije que nos metiéramos al predio abandonado para subirnos por las azoteas, y ya desde arriba, si se ponían ajerosos, podíamos nosotros aventarle también de piedras. Ayudamos a subir a todos, y al final nos quedamos otro camarada y yo. Cuando escuchamos que los morros ajerosos, dos bien valientes entraron hasta el lugar. Nos la cantaron, que no fuéramos collones, y pues ya dentro de la casa pensamos que si vamos a tener que toparle, hay que toparle, y que nos dejamos ir a los golpes. Yo solo recuerdo que estaba surtiendo bien duro al chavo que me tocó contra, cuando escucho que mi amigo grita y se va corriendo muy asustado. A los segundos de eso, el contra con el que peleaba también hizo lo mismo, y ya cuando puse atención a la situación, al chavo que me estaba surtiendo gritó tan fuerte, porque me vale que me tachen de loco, pero se los juro, fue en ese momento que vi otra vez a este perro humano enorme. Se apareció otra vez y le había pegado tremenda mordida en la pantorrilla al chavo. No fue una mordida pequeña, no, fue fuerte, lo agarró del hocico y desangró bastante su pierna desgarrándola, y el chavo gritaba que lo ayudara, mientras este ser lo jalaba para atrás. Dios me dio el poder y la valentía de hacer lo correcto, porque en lugar de asustarme como la otra vez, ahora sí supe cómo actuar, y tomé al chavo de la mano para jalarlo y escapar del predio, mientras yo gritaba con todas mis fuerzas y con todos mis pulmones, que por favor alguien nos ayudara. Ya en la calle, un vecino de la casa más cercana salió y me vio con el chavo muy lastimado, y también le estaba gritando de lo traumatizado que se encontraba por el susto. El señor nos ayudó, y cuando poco a poco la gente se arrimó al chisme, les pude contar lo que viví, y varias personas con palos en mano fueron a revisar el predio. Ellos juran no haber visto nada, y eso que revisaron el terreno de pies a cabeza. Se llevaron al chavo de urgencia al hospital, y mi mamá, aparte del susto que tenía, me puso la friega de mi vida, pues a su entender yo había tenido la culpa de todo esto. Yo me sentí muy mal unos días por lo ocurrido, pues me decían que el chavo hasta podría perder la pierna, y me entró una depresión muy fuerte, ya que ni quería comer de lo mal que me sentía por la culpa. No fue hasta que mi tío habló conmigo, y después de contar todo lo que me pasó, él me cambió la perspectiva, pues me explicó que no me sienta mal, al contrario, que me sienta como un héroe, porque salvé al chavo de algo peor, y no solo eso, lo salvé a pesar de que era un chavo contra, y segundos antes de la aparición de este horrible ser, estaba decidido a darme una buena tunda por temas de pandillas. Ya viéndolo de esa manera me sentí un poco mejor, pero desde ese momento ya dejé por completo andar en esos rollos de pandillas, combos y hasta de consumir lo que era. Al chavo por desgracia le fue muy mal, la recuperación fue muy difícil y usa ahora una tipo prótesis de complemento, porque la pierna le quedó destruida. Y aunque a veces lo vio en la calle, él me saluda, como si sabe que yo no tuve la culpa, al contrario, lo ayudé. Solo se tomaron cartas en el asunto con aquel predio cuando a los 3 o 4 meses de eso, un día amaneció muy apestoso por toda la calle, y pensando que a lo mejor un perro que tendría días sin vida ya tronó dentro, fueron a ver el lugar, porque eso era raro, no se veían animales callejeros por la zona. Tristemente al llegar se llevaron tremendo susto, pues encontraron lo que posiblemente eran miembros de una persona. Ahora sí ardió Roma, y la siguiente semana llegó el gobierno de la delegación y tumbaron la casa hasta dejarla hecha añicos, y creo que el chisme terminó completo en que un delegado de la zona se acabó apropiando del predio. Al enterarnos de eso, ya solo le doy gracias a Dios, que siendo chicos nos hayamos salvado 2 veces de ver a este ser, tenerlo cerca e incluso salir con vida. Gracias por ver el video. Te recordamos que todos los días subimos nuevas historias, así que activa las notificaciones. No olvides darle like y comparte, pero sobre todo comenta. Queremos saber qué es lo que la comunidad de México Inexplicable tiene para decir.